Bueno, empezaremos en un minuto. De momentos tenemos a un intérprete que será suficiente para la parte introductoria. Yo voy a hablar en español en el inicio y luego voy a dar la palabra a Alfred Böger y podemos empezar como planeado. Y un dato de último minuto, ya pasamos los 400 inscritos en los últimos minutos mismos antes de empezar, entonces es creo ya un éxito. Eh, y bueno, pues muchas gracias de nuevo a todas y todas por su colaboración y participación y ahora empezamos. Hola, buenos días a todas y todos. Empezaremos este seminario en unos minutos. Buenos días a todas y todos. Mientras esperamos a todos los participantes, pues no duden en usar el chat para presentarse y decirnos de dónde se conectan hoy. Empezaremos en algunos minutos. Mientras tanto, les voy a compartir algunas informaciones técnicas. En este webinario tenemos interpretación disponible en español y en portugués. Para encontrar su canal de interpretación de idioma, tiene que dirigirse a la parte inferior de la pantalla y puede seleccionar español o portugués o escucharnos en el idioma original. Tenemos también una sesión de preguntas y respuestas en la segunda parte de la sesión. Nos gustaría que nos preguntasen el máximo de preguntas posibles a nuestros ponentes. Para eso pueden usar la sesión, el botón de preguntas y respuestas también en la parte inferior de su pantalla o Q&A. Y para cualquier pregunta técnica, nuestro equipo está aquí en el chat si tienen alguna pregunta en cuanto a conexión o interpretación. Ya veo que somos casi 100 personas conectadas, entonces les quería decir pues muchas gracias por su participación y creo que ya podemos empezar. Sin más, pues doy la palabra al primer ponente de la sesión, el señor Alfred Böger, que es el coordinador de proyecto senior de la iniciativa Mieux Plus. Muchas gracias de nuevo y que tengan un exitoso seminario. Alfred. Muchas gracias, Julia. Muy buenos días a todas y todos. Quiero presentarle un saludo general a todas las personas que nos acompañan virtualmente, las defensorías públicas y las defensorías del pueblo de las Américas, representantes de la sociedad civil, académicos y organizaciones internacionales. Me alegra que haya tanto interés en este evento y que se tomaron el tiempo de conectarse. Muchas gracias. Es también un placer poder abrirlo
junto con el subdefensor público general federal de Brasil, el señor Jair Suárez Jr., a quien le mando también un cordial saludo. ¿Por qué organizamos este evento en conjunto con el bloque de defensores públicos oficiales del Mercosur y la Defensoría Pública de la Unión de Brasil? Hasta la fecha, más de 5.6 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela se encuentran fuera de su país de origen. Un 80% residen en la región. Los crecimientos exponenciales de los números de solicitudes de refugio están presionando los sistemas de asilo de la mayoría de los países de toda la región, en una dimensión que no se ha visto antes en su historia. La pandemia de COVID-19 también ha agravado aún más las condiciones de vida de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela. Ha agravado en particular los riesgos para la salud, ha agravado también las posibilidades de generar ingresos, de las oportunidades económicas, pero también los problemas en materia de protección. Y ante esta realidad resulta particularmente relevante la actuación por parte de las defensorías públicas y de las defensorías del pueblo. Ellos tienen un rol clave en asegurar la asesoría, asistencia y representación jurídica de migrantes solicitantes de asilo y refugiados. Ellos tienen un rol clave en garantizar que estas personas pueden ejercer sus derechos fundamentales. Si bien la pandemia ha expuesto muchos retos y muchas fragilidades existentes, también ha traído mucha innovación. Muchos ejemplos alentadores de cómo se fortaleció este rol clave de las defensorías y buenas prácticas a ser compartidas. Y ante este escenario actual, es clave que las defensorías se fortalezcan e intercambian estas experiencias. Vamos a escuchar hoy algunos ejemplos concretos de los defensores públicos de Argentina, Brasil, Ecuador y Paraguay. Pero invito también, como ya lo ha dicho mi colega, a todas las otras defensorías públicas y defensorías del pueblo conectadas que compartan sus experiencias. Hay que al final aunar esfuerzos con el fin de brindar respuestas regionales conjuntas. Nos da mucho gusto por parte de la iniciativa Migration EU Expertise Plus, MIU Plus, que es una iniciativa financiada por la Unión Europea, que podamos apoyar a estos esfuerzos. En el fondo, es una responsabilidad compartida, así como está consagrado en el Pacto Mundial de los Refugiados. Les deseo a todas y todos un webinario muy fructífero. Dr. Jair Alceu, a palavra está com o senhor. Muito obrigado, Alfred. Muito obrigado, doutora Roberta. Muito obrigado, Alfred e Júlia. Todos me escutam bem? Infelizmente, fazendo do celular, eu não consegui colocar essa linda tela de fundo que eu gostaria, mas eu vou fazer posteriormente, eu vou fazer algum Photoshop para que eu consiga aparecer com essa tela e com o logo dos colaboradores, dos colegas de trabalho que nos ajudam a fazer esse webinário e que nos honra muito. Eu gostaria de, em breves palavras, dizer que mais do que uma honra, é uma grande satisfação, um grande prazer compartilhar esse momento com todos vocês. Como foi dito, são mais de 400 defensores, defensores públicos, colegas de Defensoria del Pueblo, enfim, especialistas nesse tema importantíssimo, e eu acredito que é um marco realmente que demonstra mais do que nunca a importância do tratamento desse tema de forma séria, de forma acurada, de forma dedicada, como vem sendo feito por todas as instituições aqui envolvidas. Então, quero dizer que a parceria com o programa da União Europeia, o MIA,
a migração e a expertise e do Bloco de Defensores Oficiais do Mercosul, o BLODEPEM, tem de fundamental importância para a consolidação desse trabalho, a consolidação desse fluxo de trabalho que vem sendo estabelecido referente à temática do processo de solicitação de refúgio. Hoje, nosso objetivo é também marcar a semana que dá início ao Dia Mundial do Refugiado e recordar que as defensorias possuem um papel fundamental no avanço de políticas e justiça para as pessoas em situação de mobilidade. E destacar que os desafios dessa atuação e os efeitos da pandemia são para nós ainda um desafio que se apresenta e que precisamos superar. Reitero nesse momento meus agradecimentos à parceria com o MIAN e também agradeço às defensorias da Argentina, a representação da ANADEP, a Defensoria Pública do Equador, na figura do seu defensor-geral, Dr. Ángel, ao Ministério Público da Defensa do Paraguai, por compartilharem conosco suas experiências nesse momento histórico. Um excelente webinário a todos e um excelente trabalho nessa realização, nessa missão de prestar assistência jurídica a pessoas tão vulneráveis como são os grupos de refugiado e pessoas em situação de imigração forçada. Muito obrigado. Bom, obrigado, doutor Jair, pela abertura. Bom dia a todos e todas. Eu sou Roberta Pires Alvim, secretária de Ações Estratégicas da Defensoria Pública da União. Agradeço a participação de todos e é uma honra marcar o Dia Mundial do Refugiado, uma população vulnerável reconhecida pela Convenção de 1951, como toda pessoa que, em razão de fundados temores de perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a determinado grupo social ou opinião política, encontra-se fora de seu país de origem e que não pode ou não quer regressar, ou devido ao grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigada a deixar o seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outros países. Desde então, muito se avançou na história dos direitos dessa população. Este é o objetivo do nosso webinário hoje, dar voz às defensorias públicas do Bloco de Defensores Públicos Oficiais do Mercosul, para nos contar a sua trajetória, experiências, boas práticas na assistência a essa população. Na sequência, eu passo a palavra ao primeiro expositor, o excelentíssimo senhor Santiago Fim, defensor público oficial nos Tribunais Orais Criminais Federais na cidade de Buenos Aires e co-titular da Comissão para Assistência Integral e Proteção a Refugiados e Solicitação de Refúgio da Defensoria General de la Nación Argentina. Relembro que cada palestrante terá até 7 minutos para a sua apresentação. Bom, adelante, excelentísimo señor Santiago Fim. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación a los organizadores. Bueno, para mí es un honor hablar en representación de la Defensa Pública de Argentina. Como bien fui presentado, soy un defensor criminal del sistema federal, pero además integro un ministerio público de las defensorías. Nosotros estamos organizados, no dependemos del Poder Judicial, sino que somos un ministerio público autónomo. Y ese ministerio público autónomo tiene una comisión para la asistencia y representación de los refugiados y solicitantes de refugio. Esta agencia especializada está dirigida por la doctora Analía Cascone, tiene 9 abogados y abogadas, un trabajador social y una antropóloga. Y además somos 3 magistrados defensores que colaboramos con la coordinación de esta agencia, además de nuestras tareas propias en las defensorías ante los tribunales. Bien, ¿cuáles son las tareas de esta agencia? Brindar asesoramiento y asistencia gratuita a los refugiados y solicitantes de refugio que se presentan estos pedidos ante la Comisión Nacional del Refugiado, en adelante diré CONARE, porque así le llamamos, la CONARE, que es un organismo del Poder Ejecutivo. Nosotros no integramos la CONARE,
pero sí brindamos asistencia jurídica a quienes se presentan y piden el reconocimiento del estatuto. La ley reconoce el derecho a las personas, la ley de refugiados, de contar con una asistencia letrada, pero no lo considera obligatorio. Nosotros asumimos la tarea de brindar asesoramiento gratuito a quienes no tengan medios para nombrar un abogado de su confianza y además a quienes quieran, ¿no?, pedirlo. Bien, ¿en qué consta el asesoramiento que brinda nuestra agencia? Bueno, es asesorar en todas las partes del proceso de pedido de refugio. En la presentación del caso, ¿no?, en ayudarlos a buscar la documentación y presentar el caso, acompañarlos en la entrevista de legibilidad. Presentamos también alegato previo a la resolución de la CONARE. Si la CONARE rechaza el pedido, presentamos recurso jerárquico y además, si se confirma el Ministerio del Interior el rechazo del recurso jerárquico, evaluamos presentar una demanda ante la justicia para pedir que revisen este rechazo. Nosotros tenemos competencia o jurisdicción en la Ciudad de Buenos Aires, pero en la Ciudad de Buenos Aires está la sede de esta CONARE, de esta comisión, y se presentan el 90% de los casos. Así que la agencia esta abarca mucho, más allá de que el resto de las delegaciones, lo que se presentan, pueden contar con la colaboración de las distintas defensorías federales que hay en provincia. Intentamos que la defensa sea además integral, no solo limitada a este proceso. Por eso también colaboramos con los tutores que están a cargo de los niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados de su familia. Brindamos también asesoramiento en la realización de trámites de erradicación ante la Dirección Nacional de Migraciones. Cuando corresponde, también iniciamos acciones legales para obtener ciudadanía. Intervenimos en los procesos de reunificación familiar y aquellos en los que se pretende cesar el estatuto de refugiado. En términos cuantitativos, desde el año 2012, que iniciamos esta asistencia universal, hemos participado en 6.200 solicitudes de refugio. Por otro lado, en el año 2020 participamos en 703 solicitudes de refugio, que fueron la mitad de los 1.509 que se presentaron en total en el país. Bien, la mayoría de estos casos que presentamos son de Sudamérica, especialmente, como bien decían, de los casos de las personas de Venezuela. Pero también hemos recibido 121 de Centroamérica, o hemos presentado, 27 de Asia, 10 de Europa y 27 de África. En la actualidad también intervenimos en 650 acciones judiciales. ¿Qué impacto tuvo este COVID, ¿no?, este problema mundial del año 2020 en nuestro trabajo? Y el impacto fue más bien negativo, porque esta comisión estuvo cerrada, las fronteras también estuvieron mucho tiempo en Argentina cerradas, por lo tanto disminuyó sensiblemente los pedidos en los que intervenimos, a la mitad disminuyeron. Por otro lado, como estuvo cerrada la comisión, se retrasaron también las respuestas. Pero sí notamos un avance en la accesibilidad, porque se habilitaron la posibilidad de inscribir online las peticiones. O sea, nuestros abogados y abogadas desde sus casas nunca dejaron de atender igual los reclamos. Transferimos los teléfonos, contestamos los correos electrónicos, entrevistamos por videoconferencia y utilizamos mucho la vía de WhatsApp. Nuestro servicio intentó brindarse siempre. El hecho de que haya pedidos online también habilitó a que tengamos más relación con personas en todo el país y no solo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Pero esto nos exigió un esfuerzo adicional, esto de la conectividad,
porque no todos tienen un dispositivo electrónico y no todos están adaptados al lenguaje digital, entonces tuvimos que también asistirlos en esta materia. Por otro lado, el problema de los avances relacionados con la digitalización fue relativo, o es relativo, porque la comisión igualmente está haciendo las entrevistas que son obligatorias en este proceso en forma presencial, porque no confían en las videoconferencias por la exigencia de confidencialidad y consideran que no confían en los servidores de estos sistemas de videoconferencia. Por lo tanto, las personas solicitantes de refugio igualmente tuvieron que trasladarse o a la sede central o a la delegación y nosotros tuvimos que estar en forma presencial acompañándolos. Esto implica también un cuello de botella para la eficiencia de dar una respuesta pronta a este servicio. Bien, ¿cuáles son las buenas prácticas que consideramos que aporta nuestra oficina? A 10 años de funcionamiento, entiendo que igualmente estamos dando los primeros pasos, pero la asistencia jurídica es un derecho disponible para cualquier persona en Argentina que quiera solicitar refugio. Contamos con un cuerpo especializado, como dije, que brinda esta asistencia legal gratuita, con total autonomía e independencia. Nuestra actividad ha incrementado sensiblemente las acciones judiciales ante los rechazos. Los jueces están un poco enojados porque empezaron a llegar demasiadas demandas en este tema que no estaban acostumbrados a tratar. Les damos más trabajo y esto para nosotros es una muy buena noticia. Confiamos en que las sentencias judiciales vayan elevando los estándares para dar una mejor respuesta, ¿no? Eliminar la arbitrariedad del Poder Ejecutivo. También articulamos nuestras respuestas con la Agencia también de la Defensa Pública que asesora a migrantes. Brindamos también asesoramiento al resto de los defensores públicos en temas vinculados con el Estatuto de Refugiado. También hemos participado de instancias de diálogos y firma de protocolo con el Poder Ejecutivo y otras ONG, como por ejemplo un caso de menores no acompañados, de solicitantes de refugio. Y también hemos firmado convenios de colaboración con la ACNUR y otras ONG para coordinar nuestros esfuerzos, por ejemplo, en materia de capacitación. Bien, para finalizar esta breve intervención, ¿cuáles son nuestros desafíos? Reitero, son muchísimos, son muchos, porque estamos dando nuestros primeros pasos, pero nuestras energías están puestas en llegar a todos aquellos que necesiten esta protección y acceso a la justicia. Hoy intervinimos en menos de la mitad. Entonces, tenemos que aumentar nuestra representación. Generalmente está aumentando más a partir de los rechazos. Ahí es donde piden más nuestra intervención. Y identificar también a los solicitantes que no llegan al sistema formal. Identificar y tratar de llegar allí también. Tener una estructura capaz de adaptarse a los incrementos de este trabajo, porque estimamos que van a aumentar los desplazamientos forzados, ¿no? Esto también es un trabajo, conseguir más recursos. Deseamos obtener también un mejor porcentaje en las resoluciones favorables, pues estamos en un 10% de admisión. También fortalecer las capacidades de las defensorías con competencia en las fronteras, que tienen competencia múltiple y por lo tanto necesitan especializarse aún más en estos temas, ¿no? Para estar más cerca de las puertas de ingreso al país y extender allí mejor la protección jurídica. En definitiva, nuestro objetivo es lograr que el bloque legal y constitucional del Estatuto de los Refugiados sea conocido y aplicado por todos los operadores. En definitiva, seguir molestando, como los mosquitos, como hacemos los abogados, para que la tutela de los derechos humanos de las personas desplazadas tengan mejor aceptación por nuestro Estado y por nuestra comunidad argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, defensor Santiago Fin. Agradeço a excelente apresentação, né? E agora, sem mais delongas,
passo a palavra ao excelentíssimo Defensor Público Federal da DPU, Dr. João Chaves, que também é coordenador do Grupo de Trabalho Migrações, Apatria e Refúgio. A palavra está com você, Dr. João. Obrigado, doutora Roberta. Bom dia a todas, bom dia a todos. É um prazer estar aqui em nome da Defensoria Pública da União e agradeço especialmente a Júlia e Alfred, em nome do Projeto MIE, que é um grande parceiro da Defensoria Pública, a Jair Soares, nosso subdefensor-geral, a Roberta, nossa secretária de Ações Estratégicas, e também a todos e todas as representantes das defensorias públicas presentes, que são, acima de tudo, companheiros nessa luta permanente de assistência jurídica a pessoas em situação de refúgio na nossa região. Quanto ao Brasil, eu vou traçar uma apresentação bastante pequena do nosso cenário. Hoje o Brasil tem cerca de 40 mil pessoas reconhecidas como refugiadas, sendo que desse grupo, pelo menos 30 mil foram reconhecidas após 2019, em caráter coletivo, sendo parte do fluxo venezuelano. O Brasil, historicamente, tinha um número muito pequeno de refúgios reconhecidos. E temos, no entanto, um grande passivo de solicitações pendentes de decisão. São cerca de 160 mil solicitações pendentes para apenas 16 pessoas encarregadas de entrevista por parte do CONARE, Comitê Nacional para os Refugiados. Ou seja, há um déficit de decisão e também de processamento de tantas solicitações. Apesar disso, o fluxo de pessoas solicitantes de refúgio é pequeno em comparação ao total de imigrantes no Brasil, cerca de 20%, e o total de imigrantes no Brasil já é pequeno em relação à nossa população. Não chega a 1% da população total do Brasil. No entanto, a Defensoria Pública da União sempre considerou que esse é um público prioritário de alta vulnerabilidade e esforçou-se ao longo dos últimos 10 anos para criar estruturas especializadas de atendimento. E vou destacar algumas delas. Em São Paulo, a Defensoria Pública tem uma unidade especializada para atendimento a pessoas em situação de mobilidade, migrações e refúgio. Temos também um grupo de trabalho nacional para coordenação de todas as unidades da Defensoria em todo o Brasil para atendimento qualificado a migrantes e refugiados, além de promover recomendações, incidência política, produzir notas técnicas, manuais de atuação e também ações judiciais. Lembrando que o Brasil é um país de dimensões continentais e a Defensoria Pública está em todos os seus 26 estados e Distrito Federal. Além disso, criamos recentemente um comitê especializado para atenção ao fluxo de imigrantes venezuelanos, especialmente no estado de Roraima, o que nós denominamos de Comitê Pacaraima. Tivemos uma missão permanente na fronteira Brasil-Venezuela para atendimento a crianças e adolescentes separados e desacompanhados, e também temos, há muitos anos, uma representação no CONARE, em que temos sempre um defensor nas sessões plenárias que faz defesas orais e alegações em todos os casos de nosso interesse. Em termos gerais, a Defensoria promove assistência jurídica integral nos processos de solicitação de refúgio. Além da orientação inicial, auxílio para preenchimento das solicitações, nós temos também o trabalho de acompanhamento de processos, monitoramento do andamento, apresentamos defesas orais nas plenárias do CONARE, apresentamos recursos administrativos e, além disso, temos a possibilidade, segundo o direito brasileiro, de apresentar ações judiciais contra eventuais indeferimentos. O que me parece interessante como o desafio que nós temos hoje. No Brasil, o sistema de refúgio também foi virtualizado, mas isso não representou uma qualificação do processo de refúgio. O Sisconare, que está disponível pela internet, é um avanço,
mas, por outro lado, não garante a transparência necessária ao processo e a celeridade. Além disso, há uma demanda do CONARE, e houve decisões do CONARE para o indeferimento de processos sem a entrevista de elegibilidade, o que a Defensoria considera que é contrário tanto ao Estatuto dos Refugiados como à lei brasileira e às práticas internacionais. Por isso, estamos num processo de litigância administrativa para alterar esse entendimento. E, por fim, eu devo salientar que o Brasil, após a pandemia, em março de 2020, decidiu fechar suas fronteiras terrestres e impedir a solicitação de refúgio. Por conta disso, desde o ano passado, a Defensoria tem se esforçado para combater essa política de exceção do governo brasileiro. Apresentamos diversas ações coletivas e também estamos apresentando em todos os estados da federação ações individuais que garantam o direito de solicitação de refúgio com base na Lei do Refúgio e no Estatuto de 1951. Esse é, por si só, um desafio. Por fim, já concluindo essa intervenção, considero que o grande desafio da Defensoria Pública da União, hoje, em matéria de refúgio, é a qualificação de seus serviços de atendimento, a adaptação de seus serviços à nova realidade de atendimento, aumentar os canais de acesso virtual, garantir um acesso presencial, ainda que mínimo e em caráter excepcional por conta das regras de distanciamento social, e qualificar seus defensores e defensoras para, em cada processo, promover uma defesa de qualidade. Temos uma produção significativa de COIs, Country of Origin Information, ou informações de países de origem, temos nossos subsídios próprios, mas com a ajuda do Projeto MIE, de outros parceiros, estamos tentando qualificar melhor nossa atuação, produzir mais conteúdo e estabelecer um marco de defesa adequada e na luta permanente pelo devido processo legal em todos os processos migratórios e, dentre eles, os processos de elegibilidade para o refúgio. Agradeço a todas e todos pela atenção, agradeço ao MIE, ao Bloco do Mercosul e estou à disposição para esse debate. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor João, pela brilhante apresentação. Compartilho com os telespectadores que esse webinar está sendo também transmitido pelo canal do YouTube da DPU e também ficará disponível o vídeo para visualizações posteriores. O link está sendo postado aqui no site também. E imediatamente já passo a palavra à excelentíssima senhora Jeane Chaldi, representando a Associação Nacional de Defensores e Defensoras Públicas, ANADEP. Ela é defensora pública do Estado de Roraima e primeira titular junto ao primeiro e segundo juizado especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher. A palavra é sua, doutora Jeane. Muito obrigada. Bem, bom dia a todas e todas. É um prazer estar participando desse momento histórico de união das defensorias públicas da América Latina em prol dos migrantes. Eu trabalho num locus, bem como já foi salientado pelo defensor público da União, o Jair. Nós estamos aqui realmente na boca do leão. Moro na fronteira, trabalho na fronteira do estado de Roraima com a Venezuela e acompanho esse processo migratório desde o início. Eu sou defensora pública estadual, gostaria de salientar isso. Então, o trabalho que a Defensoria Pública Estadual tem feito em todo o país é exatamente a defesa desses cidadãos migrantes, em sua maioria venezuelanos, haitianos, principalmente, em relação aos seus direitos civis e criminais. Então, vários protocolos foram firmados, várias atuações coletivas foram necessárias, porque essa migração venezuelana, é importante que se diga, ela começa em 2013, muito embora o governo federal só tenha tomado atitudes depois, já quase em 2018, mas nós aqui no Estado vivenciamos essa realidade desde 2013, 2014, quando a Venezuela começa a enfrentar uma crise econômica e política muito severa pós-falecimento do Chávez e no governo de Maduro.
Então, nós éramos acostumados a viajar pela Venezuela e começamos a ver esse caminho, as enormes filas que se formavam para adquirir produtos, né, básicos de alimentação e higiene. Então, é o começo dessa crise que, em 2015, começa a se asseverar e nós começamos a sentir, enquanto Defensoria Pública, esse impacto na demanda estadual. E era uma demanda, inicialmente, por documentação, principalmente, os pais que vinham com os filhos de forma urgente, muitas vezes perdiam documentos, então tinham muitas dificuldades. Nós fizemos vários acordos com o Tribunal de Justiça, no sentido de facilitar essa permanência dos pais ou dos avós, dos tios com as crianças, né, que não fossem afastados de sua companhia. Esse início ele é muito caótico. As pessoas chegam aos milhares e se abrigam nas praças, se abrigam nas ruas, sem qualquer condição enfim, sem qualquer condição humanitária. O nosso Estado não era preparado. O Brasil, inicialmente, tem uma postura muito adversa, muito contrária a essa migração. O atual presidente, inclusive, faz campanha presidencial prometendo a expulsão dos venezuelanos, digamos assim, a grosso modo. Então, essa postura do governo federal cria também um sentimento de xenofobia com relação a essa população. Então, no início, em 2017, nós tivemos vários ataques diretos, inclusive com uso de fogo contra essa população de rua. Há muita violência registrada nessa época, muita morte registrada nessa época. Enfim, é um estado fronteiriço, é um estado de fronteira seca, onde, mesmo antes desse movimento migratório, nós já tínhamos tentativas de políticas públicas, né, binacionais de enfrentamento à violência, porque já era complicado lidar com isso. Somos um estado pequeno, isolado, né, e somos isolados do restante do país. Eu trago esse relato porque eu acho importante que se frise também, dentro desse processo migratório, essa postura do governo federal retrata muito um racismo, né, do governo federal para com a Amazônia. Então, é algo que a gente precisa, enquanto defensoria, identificar. Aqui na Amazônia nós sofremos um isolamento geográfico, né, que eu entendo que é uma ação racista, né, é uma demonstração ainda de um movimento racista no nosso país. Então, eu penso que a atuação da Defensoria Pública aqui tenha se dado muito mais na educação em direitos e já mesmo dentro dessa defesa dos direitos civis e criminais. Eram muitos desafios, né? Nós, por exemplo, quando nos deparávamos com um migrante venezuelano indocumentado, em situação irregular, numa audiência de custódia, ele seria preso, e muitas vezes foram presos, porque não havia um protocolo firmado entre os tribunais de justiça e as demais instituições, no sentido de reconhecer os abrigos como residência, né? No início também não havia os abrigos, nós queríamos que fossem reconhecidas aquela praça, onde aquele imigrante tinha sua barraca, tinha sua família, tinha o seu espaço delimitado. Então, foram várias batalhas travadas, havia muito uma resistência. Hoje nós conseguimos que os abrigos sirvam como endereço, né, que os documentos, quando são encontrados sem documentos, que mesmo assim eles não vão presos por isso, que a gente consiga um tempo. Então, foi toda uma construção feita em parceria com os tribunais de justiça, com o Ministério Público, para que isso, que a pobreza, né, e essa situação de miséria, porque eles chegam aqui numa situação muito miserável. É um movimento migratório que tem uma crise econômica e política de fundo, então eles não vêm fugindo de um regime ditatorial, como se tentou, né, no início colocar, mas sim, eles vêm fugindo da fome, da falta de remédio, eles vêm em busca de educação, de saúde. Então, uma coisa que se observava muito nesse movimento migratório, que eu acho importante ressaltar, é que se observa uma feminização desse movimento migratório no início. Quem chegam primeiro são as indígenas, as mulheres indígenas do Aral, que nos sinais de Boa Vista se percebiam vendendo artesania e mendicando mesmo, e depois as mulheres que vêm para a prostituição, que ficaram conhecidas como as 80, e chegavam aos milhares, e muitas pesquisas foram feitas com relação a essas mulheres.
mas só em 2019 houve uma política voltada para isso. Então, realmente, o processo migratório aqui foi muito atropelado. Eu acredito que as defensorias públicas precisam realmente unir e tentar criar um protocolo para acolhimento dessas pessoas que estão sendo interiorizadas, porque não basta apenas o trabalho da DPU, que eu gostaria de salientar, um belíssimo trabalho feito junto à Operação Acolhida, aqui em Pacaraima e também na nossa capital, mas ainda assim são poucos membros, a Defensoria padece, e todos nós sabemos disso, de uma verba totalmente discrepante com as demais instituições de justiça, nós temos carências de servidores, carências de membros e membras. Então, eu acho que esse bloco, a união desse bloco, precisa também enfrentar essas realidades vivenciadas pelas várias defensorias, porque, com certeza, a Defensoria de Roraima não é a Defensoria de São Paulo, e assim o Brasil adiante. Nós precisamos criar, eu acho que é muito importante, uma rede realmente efetiva de acolhimento e atendimento dessa população migrante, né, que em grande parte é indígena, a demandar uma atenção ainda maior. Então, aqui a Defensoria Pública, nós fizemos dois projetos muito interessantes que eu gostaria de destacar. Um foi um projeto junto aos abrigos, encabeçado pela colega Euseni Diogo, que chama Facilitadores de Diálogos. Então, ela, dentro dos abrigos, ela formou pessoas habilitadas a fazerem pequenas mediações, porque era uma época em que acontecia muita violência dentro dos abrigos, e essa violência ela era silenciada, porque qualquer coisa que eles fizessem de errado, eles eram expulsos. Então, muitas mulheres eram silenciadas, muitas crianças violadas, e essa situação, então, foi trazida à Defensoria Pública em uma grande parceria com a ONU Mulheres, a UNFPA e a ACNUR, nós fizemos esse trabalho. Também fizemos um trabalho de defesa pessoal e roda de conversa sobre gênero, né, já identificando essa feminização dessa migração venezuelana, que é um ponto que a gente precisa ressaltar, fazer esse recorte, essa interseccionalidade com gênero e raça, porque o migrante que incomoda é exatamente aquele nosso assistido, e assistida, né? São os mais vulnerabilizados. As pessoas não se incomodam com a língua ou com o migrante que vem para fazer investimento. As pessoas se incomodam e estranham e praticam discriminações contra as pessoas pobres, contra as pessoas pretas, contra as mulheres, contra as pessoas LGBTQI+. Então, nosso trabalho aqui é muito de acolhimento, de encaminhamento e essa defesa mesmo dos direitos civis e criminais. E eu digo a vocês com muito calor defensorial, que nós só conseguiremos mudar essa realidade quando nós também conseguimos mudar o que estruturalmente nos prejudica, o machismo, o racismo, né, todos esses preconceitos que já permeiam as relações que nós tentamos defender, os direitos humanos que nós tentamos defender. Então, eu não sei como é o meu tempo, eu acho que eu já me alonguei, creio que já devo estar terminando. Então, eu faço uma saudação a esse bloco de defensores públicos e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Como eu falei, a nossa atuação é um pouco diferenciada da DPU, nós não trabalhamos diretamente com as questões de refúgio, e sim com os direitos civis e criminais, e dentro das nossas possibilidades, somos apenas 45 membros, né, e não todos em exercício, temos tentado acolher de forma humanitária essa população. Obrigada. Muito obrigada, doutora Jane, pela apresentação muito esclarecedora. Bom, eu relembro ao público que ao final das apresentações haverá um espaço para perguntas. Por favor, mande suas perguntas no espaço Questions and Answers embaixo do vídeo, vocês podem QIA. E anuncio agora o palestrante, o excelentíssimo senhor Ángel Torres Machuca, defensor-geral da Defensoria Pública do Equador. A palavra está com você, senhor Ángel. Muy buenos días con todos, señores representantes de Iniciativa Conjunta, Unión Europea, Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias, Iniciativa MIUX, señor Defensor Público General de la Unión de Brasil, representantes del bloque de defensores públicos oficiales del Mercosur, colegas capacitadores de esta jornada, defensores públicos,
funcionarios administrativos y estudiantes que participan en este webinario. Mi reconocimiento al gran trabajo realizado por la iniciativa MIUX, la Defensoría Pública de la Unión de Brasil y al bloque de defensores públicos oficiales del Mercosur, que ha permitido desarrollar este webinario regional, y a todos los distinguidos ponentes que participarán en este evento. Desde la Defensoría Pública del Ecuador, que tengo el honor de liderar, estamos gustosos de aportar con nuestra experiencia y modelo de atención. Nuestro trabajo en la Defensoría Pública con las personas en movilidad humana es realmente importante, porque como lo he señalado en reiteradas ocasiones, una asesoría acertada, un trámite exitoso o un recurso oportunamente interpuesto pueden marcar la diferencia de la forma en que estos hermanos migrantes llevarán su vida en nuestro país. De manera muy breve, expondré algunas de las acciones que hemos desarrollado antes y durante esta emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19. Inmediatamente que inició esta emergencia sanitaria, solicité al Ministerio de Relaciones Exteriores la interrupción de los plazos de trámites en materia de movilidad humana, con la finalidad de precautelar los derechos de nuestros usuarios y sus familias, gestión que tuvo una respuesta positiva e inmediata por parte del entonces canciller, ante la solicitud y seguimiento que realicé de manera personal. Durante la etapa de confinamiento, atendimos con un enfoque de derechos humanos y movilidad humana en todas nuestras líneas de atención, tanto en materias penales, no penales y mediaciones. Específicamente, en materia de movilidad humana, se atendieron casos en acceso al sistema de asilo, brindando asesorías y patrocinios legales en cuanto al procedimiento de determinación de la condición de refugiado en nuestro país, en regularización migratoria, asesorías y patrocinios para la obtención de la visa de excepción por razones humanitarias denominada VERU, en sanciones por faltas migratorias, en favor de aquellas personas que han sido ilegalmente sancionadas. En materia de desalojos, mientras se reanudaba la atención en los juzgados por la pandemia, hemos mitigado el riesgo de desalojos en materia de inquilinato, con asesorías y mediaciones en decenas de casos. Durante el periodo del 17 de marzo al 23 de junio del año 2020, atendimos a más de 300 usuarios en asesoría y mediación. Por otro lado, durante este periodo de confinamiento social, con el apoyo de ACNUR, se logró llevar un proceso de formación y especialización de los defensores públicos, asistentes legales, asistentes administrativos a nivel nacional, llegando a capacitar a más del 80% de nuestro personal misional y administrativo. Esta administración que estoy liderando ha impulsado y hemos dado prioridad a nuestra línea de atención en materia de movilidad humana. A continuación, presentaré algunas cifras de atención. Conforme el reporte histórico que podrán apreciar, en el año 2017 se dieron atenciones a ciudadanos venezolanos y colombianos en un total de 2.150. En el año 2018, igualmente, en atenciones tanto a ciudadanos venezolanos como colombianos, 4.350. En el año 2019, 5.588 atenciones por líneas de servicio en materia de movilidad humana. En el año 2020, atendimos a 8.859 personas. En proceso de condición de refugiado, 5.973.
en regularización migratoria 2.448, en desalojos 270, en régimen sancionatorio 167, apátrida, una atención en total 8.859 atenciones en el año 2020. En los meses de enero a mayo del año 2021, del presente año, se han atendido 3.917 personas. En procesos de condición de refugiado, 2.518, en regularización migratoria, 1.244, en desalojos, 14, en régimen sancionatorio, 133, y en apátrida, 8 atenciones. En total, 3.917 atenciones en el presente año. El número de asesorías en la línea de servicio de movilidad humana y materia constitucional sufrieron un incremento sustancial de la demanda comparadas con el periodo del año 2019. Somos sinónimo de defensa confiable para quienes requieren nuestra asesoría y patrocinio. Contamos con aproximadamente 677 defensores públicos que atienden a nuestros usuarios en más de 188 puntos de atención en las 24 provincias del Ecuador. Este trabajo se complementa con los 65 consultorios jurídicos gratuitos de las facultades de Derecho de las universidades de todo el país que son acreditados por la Defensoría Pública y que son parte y que complementan nuestra red de atención defensorial. Los momentos vividos producto de esta pandemia, nos hemos acogido a las distintas modalidades de actividades. En ciertas ocasiones con reducción de aforo, con teletrabajo, como nos encontramos en estos momentos, siempre con la prioridad de proteger la vida y la salud de nuestros funcionarios con estrictas medidas de bioseguridad para proteger la vida y la salud de funcionarios y de nuestros usuarios que asisten diariamente. Durante la pandemia, también implementamos un formulario web en nuestra página institucional para la asignación inmediata de un defensor público en las materias de atención que son de nuestra competencia. La Defensoría Pública del Ecuador es de las pocas en América Latina que presta asesoría y patrocinio legal gratuito en materia de movilidad humana y somos actualmente un referente regional. Hemos recibido varios reconocimientos, incluso de otras defensorías públicas del continente, las cuales buscan replicar el modelo de atención ecuatoriano, y entidades internacionales como Eurosocial han venido a nuestro país para conocer en detalle nuestro trabajo en esta materia. A diario tenemos casos en los que nuestra labor logra cambiar para bien de las personas, lo que nos reitera que nuestro trabajo realmente vale la pena. En esa misma línea, quiero compartir con ustedes un breve video de uno de los casos exitosos más recientes que tuvimos en la ciudad de Guayaquil. Activando mecanismos judiciales, logramos que una mujer de nacionalidad venezolana que estuvo retenida en condiciones inhumanas durante más de 7 días en el aeropuerto de esa ciudad, pueda ingresar a nuestro territorio y volver a encontrarse con su familia. 7 días estuvo retenida en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil la ciudadana venezolana Odalis, de 54 años, debido a su situación migratoria. Ella viajó a su país natal por el deterioro de la salud de su padre, quien lamentablemente falleció. Al retornar al Ecuador, se le inadmitió su ingreso por falta de una visa vigente, pese a que tenía en proceso un trámite de visa UNASUR. Hasta resolver su situación, se instaló en la sala de tránsito del aeropuerto sin las condiciones que garanticen una estancia digna. Yo pensé y lo que le pedí a Dios era que me diera fortaleza para resistir.
Gracias a la defensa técnica de la Defensoría Pública, la jueza del caso resolvió aceptar el recurso de habeas corpus planteado, con la finalidad de que recupere su libre movilidad e ingreso al país, ya que contaba con una aprobación de visa permanente de UNASUR. Tras el fallo judicial, Odalis, quien reside 2 años en el Ecuador, abandonó el aeropuerto, ingresó al país acompañada del personal de la Defensoría Pública y se reencontró con su hija mayor. De verdad, la felicidad que me embarga es esa sensación de libertad y que se hizo justicia en este momento en mi caso. Gracias a la Defensoría Pública. El caso de Odalis es el resultado de los lineamientos dispuestos por el Defensor Público General Ángel Torres Machuca para garantizar el acceso gratuito a la justicia de los grupos de atención vulnerable, como son las personas en condición de movilidad humana. Defensoría Pública contigo. Sí, es mejor ponerle rostro a las cifras para evidenciar lo valioso que es nuestro trabajo. La labor de mis compañeros defensores públicos con el permanente acompañamiento técnico de ACNUR nos permite contar muchas historias similares a la de Odalis. Adicionalmente, pongo a su disposición el modelo de gestión que ha sido desarrollado en el Ecuador, cuyo objetivo principal es velar y garantizar los derechos de los vulnerables, de los grupos de atención prioritaria. Aprovecho para reiterar la invitación a todos ustedes para que visiten el Ecuador. Los recibiremos con la amabilidad que nos caracteriza en este que es el país de los 4 mundos. Reitero mi agradecimiento por este espacio, invitándolos a seguir de cerca nuestro trabajo a través de las diferentes redes sociales de la Defensoría Pública del Ecuador. Señoras y señores, muchas gracias. Muchas gracias, Ángel Torres, por la apresentação. E parabenizo também pelas iniciativas do Equador. Muito legal o vídeo. Bom, antes de passar a palavra para a próxima palestrante, eu gostaria de divulgar um material produzido pela Defensoria Pública da União com relação a migrantes. Aqui no chat, o Dr. João compartilhou o link de alguns informes defensoriais, são informes do nosso trabalho aqui relacionados a migrantes no Brasil. Bom, passo a palavra à excelentíssima senhora Natália Ortellado, defensora pública do Ministério da Defensa Pública do Paraguai. Por favor, a palavra é sua. Buenos días para todos. Un gusto, Ángel, irnos al país de los 4 mundos y conocer el origen de Manuelita Martínez Sáenz, ¿verdad? Estoy muy agradecida con la invitación de todos. Es un gusto compartir con todos los colegas de América Latina y también fuera de aquí de nuestra región. Creo que somos los más nobles en esta área. Nuestro equipo funciona a partir de septiembre del 2019 con nuestra nueva defensora pública, la doctora María Lorena Segovia, y somos 5 compañeros quienes estamos trabajando en el área de migrantes, refugiados y en todo lo que sea el contexto de movilidad humana, ¿verdad? Yo soy defensora de niñez, trabajo a 20 kilómetros de Asunción, y como Santiago también llevo las 2 cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Litigamos en nuestro campo y también en lo que es migrantes y refugiados, ¿verdad? Considero que ha sido un gran avance a nivel Paraguay poder contar con este equipo especializado para poder realmente visibilizar la realidad humana que viven tanto migrantes como solicitantes de refugio, como refugiados y miles de compatriotas, porque como ustedes saben, Paraguay no necesariamente ha sido un país de recepción, sino de emisión. Miles de compatriotas viven en Argentina, miles de compatriotas están en Brasil, y este trabajo lo que nos hace es visibilizar la necesidad de brindar asistencia jurídica a todas las personas en condición de movilidad humana y especialmente a los solicitantes de refugio y refugiados propiamente dicho, ¿verdad? Mi país tiene una larga historia de refugio. El primer gran caso que tuvimos fue el general Artigas, un gran uruguayo que todos conocemos, ¿verdad? También el general Perón estuvo asilado en una cañonera en mi país, ¿verdad?
Pero volviendo al tema, nosotros tenemos aproximadamente también nuestra realidad de 890 mujeres, niños, casi 500 niños y hombres, 1.497 refugiados o solicitantes de refugio. También nuestra realidad paraguaya es que esto se triplicó con las solicitudes de Venezuela, ¿verdad? Tenemos casi 700 solicitantes, incluso ya refugiados acá en Paraguay, algunos de Siria, algunos de China continental, otros de Cuba. Tenemos también la Comisión Nacional de Refugiados, como ustedes, también conformada por varias instituciones del área de migraciones, derechos humanos de la Cancillería Nacional, ACNUR, OIM, y quiero contarles con mucha alegría que una de las cuestiones que logramos desde este trabajo que hicimos a través del año pasado con el cierre total de fronteras es la invitación a la CONARE, de la CONARE a participar como defensa pública en esas reuniones de verificación de la condición de refugio. Nuestro anhelo mayor es llegar a hacer lo que todos los colegas hacen, ¿verdad? Poder trabajar en el área administrativa, poder presentar esas solicitudes de refugio con aquel compañero defensor público que pueda representar a esa persona solicitante de refugio y poder ir litigando en esa área administrativa también en lo que es el Ministerio de Migraciones, o por qué no también solicitar la ciudadanía paraguaya ante la Corte Suprema, ¿verdad? Pero esas son buenas prácticas que nosotros queremos seguir y anhelamos como Paraguay poder seguir avanzando. Para nosotros el COVID fue un reto súper grande porque nosotros como Paraguay somos un país pequeño, pero hemos sido siempre el paso geográfico de muchas expediciones, ¿verdad? De acá partieron para fundar Buenos Aires. Entonces, somos el medio de muchas cuestiones que nos exige tener que nuestros colegas defensores públicos conozcan las legislaciones de migrantes, conozcan las legislaciones de refugiados, porque solamente en el año 2019, 260 personas extranjeras, llámense, de movilidad humana, de solicitantes de refugio, los venezolanos, accedieron a una representación jurídica a través de la defensa pública. Nosotros tuvimos los albergues en el contexto de fronteras cerradas, 150 albergues donde cerca de 19.000 personas, entre extranjeros, paraguayos, tuvimos que trabajar con las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Para brindar esa mirada, como había dicho la colega del Brasil, esa mirada humanitaria, esa mirada de derechos humanos, del respeto a las convenciones en verdad. Porque sí, nuestras fronteras son muy permeables, pero por eso es que nosotros necesitamos, como defensa pública, estar ahí, representar al que viene a mi país a solicitar o refugio o una cabida o reunificarse con su familia o un niño no acompañado, ¿verdad? Bueno, esa es la realidad que yo quiero compartir con ustedes. Agradezco mucho y para nosotros es un avance muy importante la creación de este grupo especializado. Celebramos que la CONARE nos invite a formar parte para poder brindar esa palabra de aliento y ese mensaje de defensa de derechos humanos a tantas personas necesitadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Natália. Finalizando a sessão de palestrantes, né, eu agradeço novamente a apresentação da professora Natália e abrimos a sessão de perguntas aos palestrantes. Bom, a primeira pergunta, ela vai para a Argentina, do Dr. Santiago Fin. Vou ler em espanhol. Me gustaría preguntar cuáles son las principales nacionalidades recibidas por Argentina y también cuál es el tiempo promedio de espera hasta que su CONARE reconozca la condición de refugiado. Buen día, quería preguntar al Dr. Fin si tiene precedentes judiciales favorables al reconocimiento de la condición de refugiado contra los dispuestos por la CONARE. Y por otro lado, si en las sentencias judiciales aplican o consideran el derecho internacional de los refugiados. 5 minutos para respuesta, Dr. Santiago. Muchas gracias. Creo que seré más breve.
Bueno, el perfil de los refugiados, de los solicitantes de refugio, últimamente, fundamentalmente, la mayoría de Venezuela, como creo que pasa. Nosotros estamos más lejos, pero también llegan muchos pedidos de Venezuela. Después, antes tuvimos también, o tenemos todavía, pedidos de senegaleses, de haitianos, dominicanos, cubanos, sirios, rusos, ucranianos. Ese sería un poquito los principales grupos que llegan pidiendo refugio a nuestro país. Por otro lado, el proceso lo consideramos que sigue teniendo mucha demora, mucha mora de parte de la administración pública. Están tardando alrededor de un año en resolver. Más allá de que a partir de ahí se permite, ¿no?, ya obtener una residencia precaria, se está tardando mucho. Por otro lado, todavía no notamos cuál es el impacto de que estuvo cerrada la comisión por un tiempo en la atención al público por el COVID, ¿no?, por los problemas, por las restricciones a la circulación aquí en Argentina, a la atención presencial. Entonces, vislumbramos que puede incluso demorarse más que este año que está tardando en promedio. Por último, la relación a las respuestas judiciales. Bueno, es un camino nuevo. Estamos ya teniendo, sí, respuestas de las cámaras contenciosas administrativas. En general, las respuestas son más bien aplicando derecho local y no tanto el derecho internacional, el estatuto de los refugiados. Por eso también estamos buscando con ACNUR estrategias de capacitación a funcionarios u operadores judiciales, ¿no?, y también del Poder Ejecutivo. Sin embargo, sí hemos tenido respuestas favorables de las cámaras contencioso administrativo en esto de arbitrariedad del Poder Ejecutivo en el rechazo, en algunos casos, del Estatuto de Refugiado, ¿no? Entonces ahí nos han brindado algunas pautas que son buenas. También hemos obtenido, por ejemplo, y que está en nuestro informe anual al resto de las defensorías, una nulidad a un rechazo de una reunificación familiar, ¿no? El CONARE decía que debería procederse una reunificación interna, ¿no?, desde allí, del lugar de donde provenía el solicitante de la reunificación. Se ha declarado una nulidad y se reconoció el derecho a la reunificación familiar. O sea, todos estos precedentes, si se quieren contactar con nuestra oficina, podemos brindarlos. Pero fundamentalmente en algún momento llegaremos a obtener, somos confiados, algún buen pronunciamiento de la Corte Suprema, que esto nos permitirá por lo menos generar una jurisprudencia obligatoria para el resto. Todavía no hemos llegado a ello. Por otro lado, también tenemos muchos procesos en los que estamos luchando para generar buenos estándares en los casos de expulsión, ¿no? Personas que cometieron delito lo quieren expulsar y que confunden el estatuto del migrante con el del refugiado. Cuesta todavía generar esta cultura de que se comprenda el estatuto del refugiado bien. Bueno, creo haber contestado lo mejor posible las preguntas. Muchas gracias. Creo que sí, doutor Santiago. Muchas gracias. A segunda pergunta é para o doutor João Chaves, do Brasil. Em relação ao fechamento da fronteira no Brasil por vias terrestres, permitindo por vias aéreas, fazendo uma seleção de imigrantes. Qual a posição da Defensoria sobre essa situação? É a primeira pergunta. A segunda pergunta é, o doutor João poderia abordar que tipo de actuações judiciais ha propuesto a Defensoria Pública para lograr hoy por hoy el mayor número de refugiados reconocidos de Venezuela. Estas acciones han logrado eliminar la falta de aplicación de la definición ampliada de Cartagena en el caso de Venezuela. Obrigado, Roberta. Bem, com relação à primeira pergunta, a Defensoria entende que o que o governo brasileiro chamou de inabilitação de solicitações de refúgio é uma medida ilegal e inconstitucional dentro do direito brasileiro e também viola o direito internacional dos refugiados.
porque caracteriza na prática uma violação ao princípio do non-refoulement. Essa é a ideia da Defensoria, e um dos argumentos que nós utilizamos é essa contradição. O Brasil passou a pandemia quase inteira aceitando turistas americanos, estadunidenses, europeus, de outros países, por via aérea, e rechaça solicitantes de refúgio da Venezuela e provenientes de outros países por via terrestre, que são aqueles mais vulneráveis. Essa contradição é o ponto central da nossa crítica, e tivemos uma atuação muito forte, tanto em ações coletivas, que no Brasil se chamam ações civis públicas, como em ações individuais, e também um trabalho intenso de incidência política e de divulgação nos meios de comunicação. Quanto ao reconhecimento de Cartagena para pessoas venezuelanas, a Defensoria Pública, em parceria com a sociedade civil, foram os responsáveis pelo primeiro pedido de reconhecimento junto ao CONARE, ainda em 2018. Depois de um ano, em 2019, o CONARE declarou a situação de grave e generalizada violação de direitos humanos, e, por conta da atuação da Defensoria Pública no CONARE, houve, apenas ao final de 2019, o reconhecimento de um primeiro grupo, e nós consideramos que é uma contradição também que o Brasil não faça esse reconhecimento em caráter geral a todos os solicitantes, mas apenas a grupos específicos, e não tenha mais feito nenhum reconhecimento após janeiro de 2020. Então, estamos avaliando eventuais medidas judiciais com relação a isso, mas é importante salientar que o judiciário brasileiro é ainda bastante conservador em matéria de refúgio. Ainda há uma ideia muito forte de que o refúgio é um ato discricionário do governo, que não está sujeito ao controle judicial, e somos muito cautelosos em medidas que discutam, de modo geral, esse direito, e, em acordo com a sociedade civil, buscamos sempre a via da incidência política e das tentativas administrativas. Então, esse é o contexto geral. Muito obrigada, doutor João. Temos também agora uma pergunta para a doutora Jane. Doutora Jane, na sua fala, ficou nítida a importância de projetos de acolhida que levem em conta marcadores sociais como raça, gênero e sexualidade. Sendo assim, na sua opinião, o quão importante seria uma política migratória nacional que pensasse nessas interseccionalidades? Essa luta pelo reconhecimento das interseccionalidades dentro do trabalho defensorial, ela precisa ser trazida para esse trabalho nosso de acolhimento aos migrantes, né, e pessoas em mobilidades. Porque como que eu posso acolher uma mulher negra, né, latino-americana ou caribenha, sem que eu a veja dessa forma, sem que eu possa visualizar todas as vulnerabilidades que ela carrega e sem que eu possa oferecer a ela os caminhos da rede de serviço, da rede de atenção. Então, nós precisamos visibilizar que uma mulher migrante, ela com certeza é muito mais vulnerável do que um homem migrante. Uma mulher negra migrante, ela é mais vulnerável que uma mulher branca migrante. Que uma pessoa transexual, negra, migrante, ela é mais vulnerabilizada. Então, eu creio que esse protocolo, ele precisa também criar esse atendimento especializado para as mulheres, para as idosas. Então, o mesmo caminho que nós estamos percorrendo, acredito, em todas as defensorias, que é essa especialização, essa humanização do acolhimento dessa população migrante, ela perpassa pelas nossas outras lutas institucionais, né, pelo reconhecimento dessas interseccionalidades. Então, a gente não pode
tratar coisas de forma matemática, né, como se todo migrante ou toda mulher migrante fosse a mesma. Não, cada um carrega as suas peculiaridades e nós precisamos fazer esse dever de casa e nos especializarmos também em gênero, pelo menos determos um pouco mais de conhecimento, né, nessa política pública, né, que vem sendo implementada desde o governo da Dilma, e que agora com o governo atual sofre. Então, existe uma rede de gênero implementada no Brasil, uma rede para acolhida, né, de mulheres em situação de violência, e as mulheres migrantes, elas estão sujeitas a várias violências. Aqui no nosso estado, por exemplo, muito antes da migração, já tinha sido identificada uma rota de tráfico de pessoas, né, com fins de prostituição e também venda de órgãos. Então, existe a rota 174, que liga o Caribe venezuelano, né, a Manaus. Nós somos ligados por terra, né, e depois via aérea. Então, ainda continuamos exportando corpos latino-americanos para Portugal, Espanha e Holanda, né, que são os nossos principais consumidores de corpos, digamos assim. Então, é um trabalho que precisa realmente ser especializado para que a gente consiga fazer um acolhimento humanitário devido. Muito obrigada, doutora Jane. Temos duas perguntas também para o doutor Ángel Torres. O senhor poderia abordar um pouco sobre a importância da atuação da Defensoria Pública nos aeroportos e especialmente em relação às situações de imigrantes presos em flagrantes? Sabemos que a situação é recorrente e que frequentemente enfrenta inúmeras violações de direitos. A segunda pergunta, doutor Ángel Torres. O senhor poderia abordar um pouco sobre a importância da atuação da Defensoria Pública? É a mesma pergunta. Somente essa primeira pergunta, doutor. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, en el Ecuador reconoce en su constitución la ciudadanía universal. Esto implica que todos tienen acceso a los mismos derechos, oportunidades, así como también obligaciones. Ahora lo que hacemos desde la Defensoría Pública es brindar el respectivo acompañamiento legal en trámites administrativos, judiciales a las personas en situación de movilidad humana, sea que vengan por motivos estrictamente económicos y otras personas que muchas veces huyen de sus países porque su vida, su seguridad o su libertad está en riesgo. Sabemos que existen muchos casos, sin embargo estas son nuestras líneas de atenciones. En ese sentido, nosotros estamos siempre prestos a brindar la asesoría y el patrocinio en caso de que así lo requieran. Es importante señalar que la defensa pública es gratuita y su red complementaria también garantiza el acceso a la justicia como la llave también para garantizar todos los demás derechos económicos, sociales, culturales. En ese sentido, nuestra defensa siempre está orientada a precautelar el más alto estándar de aplicación de los principios fundamentales de los derechos humanos, principalmente el derecho internacional de los refugiados, el derecho humanitario. Muchas gracias. Muchas gracias, senhor Ángel Torres. Temos mais uma pergunta para o Paraguai, a doutora Natália. Como a senhora avalia que as defensorias poderiam incrementar os diálogos regionais na área de migrações e refúgio? Considero que es clave la unión y el fortalecimiento no solamente a nivel de defensorías públicas, sino también a nivel consular. Es una cuestión que veo yo como defensora de migrantes. Muchas veces no hay respuestas consulares, ¿verdad? Entonces, yo creo que uno de los retos importantes es, más allá de que las legislaciones, como dije hace rato, se hagan en Brasilia, en Itamaraty o en Buenos Aires, nosotros trabajamos con personas y esas personas son criminalizadas, esas mujeres, como dijo Janes, son puestas en esa situación de violencia y somos nosotros los defensores públicos los que estamos ahí en esa trinchera, en esa frontera y a veces necesitamos que nuestras acciones, tanto entre defensorías públicas como
las acciones consulares puedan dar respuestas efectivas, que nuestros teléfonos, o como dice mi defensora general, dejemos los zapatos y pongámonos los championes. Estamos ahí, no podemos estar nosotros más allá de la formalidad de abogados que tenemos. Esta situación que vivimos nos empuja a una nueva defensa de derechos humanos. Obrigada, doutora Natália. Doutor Ângelo, a segunda pergunta, que eu não estava vendo, agora eu posso ler para o senhor, é o seguinte: o presupuesto destinado a las defensorias públicas en cada uno de los países del bloque constituye un gran limitante para poder ofrecer un servicio óptimo para todas las personas que necesitan regular su estatus migratorio. ¿Qué hacer para que los gobiernos destinen un presupuesto mayor y que se asemejen a otras instituciones de los estados para, obviamente, mejorar el servicio contratando más personas, abriendo más puntos de atención y, en fin, brindar un mejor servicio de calidad y calidez? Un atento saludo para todos los expositores. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, el presupuesto siempre es un limitante para los estados en general, especialmente tras la pandemia del COVID-19. Sin embargo, no podemos detener ni suspender los servicios, más bien buscamos siempre establecer mecanismos que protejan a los grupos de atención prioritaria y a los más vulnerables. En estos momentos en donde los países debemos aunar esfuerzos y establecer estrategias de coordinación y cooperación que permitan fortalecer todas esas acciones de protección y que permitan también garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos en nuestras cartas magnas. En el caso del Ecuador, hemos suscrito convenios de cooperación con ACNUR, con quienes hemos venido trabajando de la mano con la finalidad de brindar un mejor servicio a nuestros usuarios. Muchas gracias. Muitas graças, Henry. É uma luta, né, das defensorias para que a gente possa aumentar o nosso pressuposto, para que a gente possa dar mais qualidade para os nossos assistidos, tanto nacionais quanto não nacionais. Bom, esperamos que as iniciativas como essas fortaleçam, né, a nossa atuação na proteção de direitos, e agradeço em nome da DPU e da parceria do MIE Initiative e do Bloco DPEM. E finalizamos agora o webinário e informamos que a gravação estará disponível no YouTube da DPU e também nas redes sociais dos nossos parceiros. Muito obrigada pela participação dos nossos expositores e também do público aqui. E tenham um bom dia a todos e todas. Muito obrigado. Muito gusto. Hasta luego. Muchas gracias también y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gusto, que pasen bien, lindo día. Un gusto, igual.